¿Sabes? Estando en ese lugar, me enteré de algo. Que soy un príncipe. Que mi Padre Celestial es el Rey Todopoderoso y estoy con ellos cerca. Yo pienso ir a la casa de mi padre, me toca duro su puerta tan duro que le voy a botar. ¿Sabes? Ni siquiera tuve que tocar la puerta, él estaba afuera esperándome. Jesús nos tiene los brazos abiertos porque está crucificado, ¿no? ¿Sabes por qué los tiene abiertos? Porque está esperando que tu amigo llegue, espera darte un abrazo y decirte cuánto te amo. Pero no tienes que vivir lo que yo viví. No tienes que mutilar tu cuerpo como yo lo hice. Tú, mi amigo, tienes una ventaja que yo jamás tuve. Jamás ningún programa, en ningún lado, habló de lo que hoy estoy hablándote. Para que yo entendiera que tenía una vida por delante, un futuro. Papás, ustedes tienen una ventaja que mis padres nunca tuvieron. Jamás nunca hubo un programa para que ellos escucharan la vida estúpida en drogas, para que entendieran que no me tenían que dar tanto dinero sino amor, calidad de tiempo. El amor no se compra con dinero ni lujo. El amor se siembra y se riega. Una pregunta, papás. ¿Cuántos de ustedes hoy, solo hoy, por la mañana, antes de ir al trabajo, fueron al cuarto de sus hijos, les dieron un beso y dijeron te amo, tú eres lo más importante de mi vida? Y no me salgas con ver, Hans, me levanté tarde. Lo primero que hago es ir a besar a mis hijos. No me salgas, Hans, yo estoy separado y mi ex tiene a mis hijos. Y eso existe el teléfono. Platicabas ahora de tu familia, que fue un rechazo durante mucho tiempo, tal vez hasta la fecha. ¿Qué recomiendan estos papás que hoy por hoy se encuentran con esta situación? Aclaremos, una cosa es ser un consumidor habitual y otra es ser un drogadicto, son dos cosas diferentes. Yo siempre he dicho que un consumidor habitual es como el novio y el adicto es como el esposo. El consumidor habitual es aquel que es como su palabra dice, consume habitualmente, que no es una constante. Pero hay una adicción. Pero hay una adicción. Sí, es el enamoramiento de la droga, ¿no? Para caer en la adicción. Para que esto nunca ocurra hay 5 pasos que hay que seguir. 1. Reglas claras. No le quito la autoridad a mi pareja. Reglas claras significa que yo como papá y mamá voy a hablar qué reglas son las que van a haber en mi casa. Reglas claras significa que voy a dar el ejemplo. Yo no puedo decir a mi hijo, el día que vengas borracho, ese día te rompo la cara, tráeme la cerveza que está en el freezer. 2. Una buena comunicación es de doble vía. ¿Por qué crees que los chicos cada vez que le pregunten a los papás cómo van, siempre dicen, bien, ¿qué hicieron? Nada. ¿Y se acabó la charla? ¿Sabes por qué? Porque cuando esos chicos eran pequeños y llevaban con algo importante para ellos, pero insignificante para el papá, y decían, ay, espérate, no tengo tiempo después. Entonces los chicos aprendieron a no comentar mis sentimientos con papá y mamá porque no los van a apreciar. Ok, Hans, entonces, ¿cómo cambió esto? Es muy sencillo. Comienza tú diciéndole a tus hijos qué tal fue tu día. 3. Jamás nunca mientes a tus hijos. Hay muchos papás que tienen a sus hijos en buenos colegios no para que los chicos sean buenos profesionales, sino para que el vecino se entere que tiene dinero. 4. La tecnología es una herramienta, no una forma de vida. Se me acercó hace poco una niña y me dijo, Hans, ¿cómo hago para que mi mamá me ame más a mí que a su celular? Y 5. No importa lo que yo haya dicho, si no hay amor de Dios en ese hogar, ni nada así. ¿Qué le dirías a un joven que está en este problema y puede pensar, prefiero llegar y tocar hondo? Hasta que un día yo llegue y toque hondo, ahí sí. Puede pensar que puede haber un cambio solamente en esa circunstancia. Tienes que tocar fondo. Tienes que tocar fondo. Tienes que tocar fondo. No hay una manera de antes decir... No. El problema de esto es que no hay intermedios. En el consumo de drogas no hay intermedios. No hay intermedios. Entró uno, o sales hasta el fondo. O tocas fondo. En mi caso, un día desperté sin piernas. ¿Qué pasó? Me tiré de un edificio porque podía volar. Esa fiesta fue pero tan buena que Dios bajó a la fiesta, yo lo vi. Dios fumó marihuana conmigo. Dios inyectó heroína conmigo. Imagínate qué tan drogado yo estaba que creí ver a Dios. Y Dios me dijo, te voy a dar un regalo.
Y me salieron alas en la espalda. Y podía volar. Así es que me subí a la terraza del tercer piso del edificio donde estaba. Y me lancé. Caí parado. Mis piernas se salieron hacia afuera. Mi columna quedó como acordeón. No tengo caderas. Lo que tengo es un prótesis que se llama arañas en forma de cadera dentro de mi piel. Estuve 2 meses en coma. Cuando desperté, lo primero que dije fue: "Ma, rásqueme el dedo de los pies". Y mi mamá me dijo: "¿Cuáles dedos no tienes pies?". Desperté siendo drogadicto y porque eso no se me quitó. Pero también desperté siendo renco, cojo, chueco, como dicen en México. Toqué fondo. Ahora, mi fondo no necesariamente tiene que ser el fondo de otra persona. Hay diferentes fondos. Ahora, ¿qué le diría a ese chico? Solo 3 cosas. 1. No te engañes. Nunca, jamás te engañes. Es la primera regla. Nunca te engañes. Engaña a todo el mundo si quieres. Intenta engañar a Dios si quieres. Pero jamás, nunca te engañes. Jamás. 2. No importa qué tan oscuro sea el túnel. De verdad, del otro lado hay una mano maravillosa esperándote para salir. Y 3. Si tú quieres dejar las drogas, comienza dejando a los amigos que tienen las drogas. ¿Cómo entra Dios ahí en esta historia? Yo intenté quitarme la vida 11 veces. No soportaba lo que estaba sufriendo, ni lo que miraba, la destrucción que tenía. Se sacó un misionero italiano, Giuseppe Arenti, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Y él me dijo una frase que cambió y llenó un enorme vacío. Me dijo: "Hans, Jesús te ama". Eso cambió mi vida, impactó mi vida. Wow, Jesús me ama. De verdad no lo sabía. Yo no sabía que a Jesús lo habían crucificado, no lo sabía. Yo no sabía que con su sangre bendita habían escrito mi nombre en el libro de la vida, no lo sabía. Wow, Jesús me ama. Eso impactó mi vida. ¿Y por qué lo creo? Sencillo, no estoy muerto. Mi alma no está en el infierno. Me encuentro aquí hablando mal español diciendo: "Wow, Jesús me ama". Y si Jesús puede amar a este hombre asqueroso que hizo tanto daño antes, dime cuánto más te puede amar a ti. ¿A ti? Solo que hay una condición. Solo una condición. Tener un corazón dispuesto. Primero tengo que tener que Dios impacta mi vida. Ok. Vamos a hacer algo aquí, lo que estamos, un pequeño ejercicio para que Dios nos impacte, ¿sí? Es sencillo, solo vamos a inhalar y exhalar. ¿Te parece bien? A la cuenta de 3. 1, 2, 3, todos. Sácalo. Otra vez, vamos. Sácalo. Ahora solo por eso. Solo por eso, dale gracias a Dios. Estoy diciendo dale gracias a Dios porque hoy estás vivo. Si esto no impacta en tu vida, estás muerto. Estamos en Facebook, es Uno Más para Jesús en letras. Y nuestra página oficial es Uno Más para Jesús ORG. Esperamos que nos visiten, estemos en todas las redes sociales como Uno Más para Jesús. Y esperamos verlas muy pronto y estamos para servir a Dios y a ustedes. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa. Dios los bendiga. Chicos, pórtense bien. Y si se portan mal, me invitan, ¿ok?